a la clase. Espero que estén bien sus familias, ya casi terminando el curso. Espero que estén listos para mañana, jóvenes, que es una carta decisiva para los que quieran ganar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Estamos bien? Bueno, les quería informar que como les había dicho, ¿verdad? Lo que es las actividades en clase, pues iban a contar con un examen corto, y también lo que son la asistencia a las clases extras, ¿ok? Bueno, entonces en el cuadro que les voy a presentar van a tener 12 exámenes cortos, ¿verdad? Entonces, de esos 12 exámenes cortos, 11 van a tomar para el promedio. O sea, el examen corto número 11 es el de actividades en clase. Ese sí fue tomado en el promedio porque era obligación de todos hacer las actividades, y precisamente era una forma de comprobar de que ustedes estuvieran presentes en el curso, ¿ok? Ahora, la nota de la clase extra no cuenta como promedio, sino eso va a ser una sumatoria, ¿verdad?, a la nota. Entonces eso es una ganancia para los que se esforzaron en llegar los días sábados. También decidí que les iba a tomar a todos los que llegaron, los que tengan alguna llegada, pues se les va a tomar algo, ¿va? Como de todo mundo les afecta en el promedio, entonces solo va a ser suma para su promedio general. ¿No dice queda claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? No se le escucha a Víctor. Bueno, entonces no se extrañen que hayan 12 cortos. Entonces ya les voy a empezar a dar sus zonas. Hoy tengo que ver lo del examen mañana para tener sus zonas listas lo más pronto posible para ver quiénes tienen derecho a hacer el examen. Por supuesto, ya saben ustedes que tienen que ganar el laboratorio con 51, creo que es, o 52%, y si no ganan el laboratorio, pues no tienen derecho a el examen final. ¿Está claro, joven? ¿Alguna duda? Bueno, entonces empezamos, jóvenes, ya nos queda poquito. Vamos a terminar la unidad última de la unidad 3. Entonces también lo que tienen que tener claro que ahorita ya no hay ninguna tarea. La última tarea que tuvieron que entregar es la que tuvieron que entregar el lunes, ¿verdad? Ahorita ya no queda ninguna tarea. No me gusta tener tarea la última semana para poder calcularles sus notas lo más rápido posible. Bueno, vamos a seguir viendo lo que son las reacciones de interconversión de derivados de ácido, y vamos a seguir viendo la reducción de hidrógeno a nitrilos, o de nitrilos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir nosotros cuando reduzcamos los nitrilos con hidrógeno? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a formar una amina primaria. Igual la hoja de trabajo que les puse solo para que estudien para el examen. Ya vieron ustedes que va a ser el jueves de dentro de 15 días. O sea, aquí entre 15 días es el examen final a las 14 horas. Ya vieron que les puse las fechas de todos los exámenes, ¿no, jóvenes, o no? Sí, gracias. Bueno, ten pila pues. Bueno, entonces la reducción de nitrilos con hidrógeno nos va a dar siempre una amina primaria. Como les he repetido a través de estas reacciones, hagan sus fichas de reacciones para poder consultar y estudiar fácilmente.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que se van a producir en una reducción de nitrilos? Aminas primarias. Escucharon, esta cosa se quedó en loop. No sé por qué no está pasando. Ahí está. Bueno, a ver, léame a Abel, por favor. Léame, Adrián. Agente reductor puede ser hidrogenación catalítica y generador de hidruros. Que son las dos formas de reducir a los compuestos, hidrogenación catalítica, hidrógeno gaseoso más un catalítico metálico, y generador de hidruro, pues el tetrahidruro litio de aluminio, que es fuerte, el borhidruro de litio y el borhidruro de sodio, que es débil. Entonces acá se dan cuenta que cuando utilizo el tetrahidruro litio de aluminio se lleva en dos partes. La primera es en éter anhidro y la segunda es en agua. Entonces tengo mi nitrilo, le agrego el agente generador de hidruros y luego le agrego agua en un segundo paso y obtengo la amina primaria. ¿No sé, alguna duda? El rendimiento está bastante aceptable. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, tengo otro nitrilo, le agrego tetrahidruro litio de aluminio, éter, primer paso, segundo paso, hidrólisis o agua en medio ácido, y obtengo un 90% de la amina primaria. Entonces pueden ver ustedes que es una reacción bastante eficiente. También puedo utilizar un hidrogenación con un catalítico, en este caso el níquel. Se dan cuenta, tengo el nitrilo, le agrego 2 moles de hidrógeno porque por cada doble enlace tengo que usar utilizo un mol de hidrógeno, como tengo 3, entonces tengo que utilizar 2 moles de hidrógeno. Entonces, al poner esta reacción, lo que obtengo también es una amina primaria con un porcentaje bastante aceptable. Bueno, vamos a ver la otra forma de reducir, que es con la reducción del reactivo de Grignard. Entonces sabemos que el reactivo de Grignard va a ser un R unido a magnesio y halógeno. Este enlace va a ser un enlace iónico en donde el R va a tener una carga negativa y el magnesio tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué significa? Que realmente este compuesto es un carbanión. ¿Y el carbanión cómo es como nucleófilo, jóvenes? ¿Es fuerte o es débil? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo es el carbanión? ¿Fuerte o débil? Esas son las cosas que se les va a evaluar, jóvenes. Aquí pueden ver que el carbanión tiene una carga negativa. Con el hecho de que tiene una carga negativa, ¿cómo va a ser, jóvenes? ¿Va a ser débil o va a ser fuerte? Eso es lo que tienen que deducir. A ver, ¿es débil o es fuerte? Es fuerte, jóvenes. Si tiene un nucleófilo que tenga carga, va a ser fuerte. Bueno, entonces miren qué es lo primero que pasa. Si yo le agrego el reactivo de Grignard a cualquier derivado de ácido, lo que va a pasar es de que el R me va a sustituir al Y. Se dan cuenta que entonces el primer paso es la formación de una cetona. Si yo agrego otro mol de reactivo de Grignard, esto por supuesto se dan cuenta que estoy trabajando en condiciones anhidras. Y entonces, ¿qué es lo que se me va a formar? Se me va a formar un alcóxido. Y este alcóxido me va a dar, después de que hidrolizo, un alcohol terciario.
Entonces se dan cuenta ustedes, eso es lo que tienen que entender. Primero fue una reacción de sustitución al grupo Y, me dio la acetona. Luego fue una adición al carbonilo, me dio el alcoxilo. Y por último, una hidrólisis, me dio el alcohol. Pero miren qué alcohol me dio un alcohol terciario. Ojo con eso. Eso es lo que tienen que apuntar, jóvenes. Primer mol de reactivo de Grignard, cetona. Segundo mol de reactivo de Grignard, alcoxilo. Hidrólisis del alcoxilo, alcohol terciario. Bueno, a ver, léame Álvaro Cook, por favor. Se pueden obtener dos productos, cetona y alcoholes terciarios. Dependiendo de la cantidad del reactivo de Grignard. A ver, léame Ana Lucía. Según sea el sustrato y el ácido, se convierten en dos productos. Ok. A ver, léame Beverly. Igual, el reactivo de Grignard les dije yo que es un nucleófilo fuerte, por lo cual va a reaccionar fácilmente. Veamos el primer derivado de ácido, que es el halogenuro de ácido. Se dan cuenta que siempre es el mismo orden que utilizamos para hacer estas interconversiones. Siempre trabajamos primero con el halogenuro, que es más reactivo. Entonces, ahora acá se dan cuenta que tengo un cloruro de ácido, que sería el cloruro de acetilo. Luego tenemos acá el reactivo de Grignard, se dan cuenta, este sería el grupo R, y acá tengo el manganesio cloro. Acá lo que tenemos nosotros que interpretar a la hora de ver el análisis, sabemos de que acá el magnesio va a tener una carga positiva y el carbono va a tener una carga negativa, y este que tiene la carga negativa va a ser el que se va a adicionar al carbonilo. Eso es lo fundamental. O sea que este enlace es un enlace iónico. Fíjense una cosa importante, eso es lo que tienen ustedes que ver también. Acá tiene una temperatura bastante baja. ¿Qué entienden ustedes cuando tiene esa temperatura baja? A ver, ¿quién me puede dar algún comentario respecto a eso? A ver, pues chicos, ¿por qué será que tiene temperatura baja? ¿Qué implica? ¿Qué se entiende con eso, jóvenes? La reacción endotérmica, mire pues, si es una reacción endotérmica, ¿necesita energía o da energía? A ver, el que dijo endotérmica. Esos son los conceptos que... necesita energía. Ah, bueno, y usted le está quitando energía, entonces ¿cómo va a ser posible que sea eso coherente? ¿Será coherente o no? Bueno, entonces eso es lo que yo quisiera que ustedes aprendieran a lo que es el análisis. Fíjense pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esta reacción es muy exotérmica, por lo cual la temperatura baja lo que va a hacer es que va a disminuir la reactividad de estos dos compuestos. Sabemos nosotros que el cloruro de ácido es el más reactivo de los derivados y este es un carbanión, entonces la reacción es explosiva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para evitar eso? Pues bajamos la temperatura. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces quiere decir de que esta reacción es muy exotérmica. ¿Podría ser la temperatura más baja o solo Dependiendo de la reacción se usa. Mire esta, por ejemplo, ¿cuántos grados utilizó?
menos 15 grados. O sea, entonces, ¿qué inferencia puede sacar usted? Que claro, es un poco más exotérmica, que entonces no necesita menos temperatura. Al revés. Porque aquí la temperatura lo que está controlando es que no le explote. Entonces, ¿qué quiere decir? Como esta necesita menos temperatura, quiere decir de que es menos exotérmica. En cambio, la otra, que necesita más temperatura, quiere decir de que es más exotérmica, por lo cual hay que enfriarla más. A ver, no sé si quedó claro. Sí, gracias. Entonces, por eso siempre cuando uno hace un tipo de reacción, en el caso suyo, pues es raro. Pero, digamos, lo importante que yo espero que ustedes entiendan es precisamente las condiciones. Si las condiciones tienen una temperatura muy baja, significa que la reacción es muy fuerte. En cambio, si ustedes tienen una reacción con alta temperatura, ¿qué significa? Significa que cuesta que reaccione. Entonces ustedes, en ese caso, lo que había dicho su compañero, sí sería endotérmica, por lo cual necesita energía para que se dé, ¿verdad? Entonces esos son los aspectos importantes que ustedes entiendan sin necesidad de ser químicos, sino que puedan interpretar eso. Entonces, por ejemplo, a nivel comercial es tan caro tener un proceso que se lleve a alta temperatura como tenerlo a baja temperatura. Porque cuando vamos nosotros de baja temperatura también es un costo, ¿va, jóvenes o no? Imagínense ustedes, tener una temperatura de menos 70 grados implica un montón de gasto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el concepto claro, ya como profesionales, es que a la hora de que trabajamos en una empresa privada, pues prevalece los costos, ¿verdad? Y siempre vamos a estar nosotros, o nos van a estar exigiendo que bajar los costos, ¿va, jóvenes? Y lo malo es de que a veces los empresarios son tan voraces que lo que quieren es cortar personal, bajar salarios, y por eso tiene que haber un equilibrio con el gobierno. Pero cuando el gobierno está vendido, ¿va, jóvenes? Eso es lo malo. Bueno, entonces aquí se dan cuenta que solo agregué un mol de lo que es el reactivo de Grignard. Entonces solo obtuve la acetona. Aquí tengo el cloruro y tengo el metilo. Este sería lo que es el carbanión, ¿va, jóvenes? Entonces eso es lo que tengo yo que entender, ¿verdad? Eso no saberme de memoria. Acá tengo el carbanión, que es el que me va a atacar, y acá tengo una carga positiva para el magnesio. Entonces la carga negativa me ataca al carbonilo, me rompe el doble enlace, este queda con carga negativa, y el segundo paso, ¿qué va a hacer? Regeneración del carbonilo y expulsión del Y, que en este caso el Y es un cloro. Así de sencillo, joven. Bueno, a ver, léame, Carlos Ariel. Se puede obtener cetonas a partir de halos de ácido. Ok. A ver, léame, Carlos Javier. Condiciones de baja temperatura. ¿Por qué tienen baja temperatura, Carlos Javier? Porque aparte de que reacciona muy rápido, es exotérmica. O sea, necesitan ustedes, como cuando decimos que reacciona muy rápido y es exotérmica, va a generar mucho calor. Entonces con el frío nosotros estamos neutralizando ese calor que puede producir otras reacciones no deseadas, puede causar explosiones, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de evitar con esa temperatura baja. A ver, Cristian Sec, léame por favor. Debido a su alta reactividad de los valores de ácido. Entonces, las reacciones estas se van a dar muy fácilmente. Las condiciones que debemos utilizar, como sabemos, es la primera parte debe ser anhidra, porque si no, reacciona con el reactivo de Grignard y me va a dar un alcano. A ver, léame por favor, Débora Jacqueline. La relación molar debe ser 1 a 1 de reactivo y sustrato. Para obtener la acetona, ¿verdad?
Ahora, si es 1 a 2, 2 de reactivo y 1 de sustrato, pues lo que obtengo es el alcóxido y por último el alcohol terciario. Entonces aquí podemos ver, miren, primer mol obtengo la acetona, segundo mol obtengo el alcóxido, luego hidrolizo, obtengo el alcohol terciario. Siempre voy a obtener el alcohol terciario. Si yo agrego exceso de reactivo de Grignard, me va a llegar hasta el cóxido. Bueno, entonces léame por favor, Diego Alejandro. Si agregamos exceso de reactivo de Grignard a la tabla para dar un alcohol terciario. Ok. Luego léame por favor, Eddie, Mauricio. Se lleva a cabo en una etapa libre de luego cuota. Ok. Léame por favor, Gabriel Rodrigo. Ok, si no, no obtengo el alcohol, que se quedaría en alcóxido. A ver, léame Héctor Iván. No se puede controlar la adición solo en la acetona. Si yo tengo exceso de reactivo de Grignard, no puedo controlar que se quede en cetona. Va a llegar siempre al alcóxido. ¿Ok? Ojo con eso. Como es muy reactivo, valga la redundancia, el reactivo de Grignard, por eso es de que van a reaccionar los 2 moles si tengo exceso. A ver, léame José Isaac. Se lleva a temperatura ambiente o menor. Ok, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es muy exotérmica. Ok, bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Ok, acá miren pues, si yo quiero obtener esto es muy utilizado para obtener alcoholes terciarios, porque es la reacción más fácil. Bueno, entonces fíjense pues, yo puedo echar 2 moles de reactivo de Grignard de metilo. Se dan cuenta que este sería el R. Ok, eso es lo que debo de tener claro. Si echo 2 moles de el reactivo de Grignard del metilo, obtengo primera parte de anhidro, obtengo hasta, como eché 2 moles, hasta el alcóxido. Luego hidrolizo y obtengo el alcohol terciario. O si yo agrego el reactivo de Grignard de metilo, lo agrego en exceso, pues siempre voy a obtener el alcohol terciario. ¿Está claro, joven? Y si yo echo 1 mol de reactivo de Grignard, ¿qué voy a obtener? A ver, una acetona. Bueno, entonces ahí es donde tienen que echar el ojo, más que todo en la serie sintética. Bueno, con reactivo de Grignard no hay reacciones importantes con anhídridos, por eso no la vamos a ver. Ya una reacción menos, jóvenes. Vamos a ver el reactivo de Grignard con ésteres. A ver, léame por favor, Juan Daniel. Se obtienen fácilmente alcoholes terciarios. Ok, se dan cuenta que aquí yo no estoy obteniendo cetonas. Luego, a ver, Juan Eduardo. No se pueden obtener cetonas. Ok, ojo con eso. Eso es lo que yo los albureo en el examen, en las series sintéticas, ¿verdad? O en las selecciones múltiples, ¿verdad? Si yo les pongo una cetona en esta reacción de reactivo de Grignard con ésteres, pues no sería correcto, ¿verdad, jóvenes? Bueno, miren, acá es una reacción truquera. ¿Por qué? Porque fíjense que este compuesto, el carbonato de metilo, tiene 2 ésteres. Se dan cuenta que tiene un éster de este lado y tiene un éster de este otro lado. Entonces, por eso es que yo utilizo 3 moléculas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la primera molécula me va a quitar uno de los ésteres. La segunda molécula me va a quitar el otro de los ésteres. Y la tercera molécula me va a formar el alcóxido. Lo que se dan cuenta es que aquí lo que estoy formando es precisamente el alcohol terciario. Ojo. Esta sería la reacción normal. Miren,
En este caso tengo un éster normal y lo que voy a utilizar son 2 moles del reactivo de Grignard. En este caso el reactivo de Grignard es el fenilo, C6H5. Entonces el primer mol me va a sacar el éster y el segundo mol me va a reducir el carbonil. Entonces lo que obtengo yo es un alcohol terciario. Se dan cuenta que por eso tengo las dos moléculas R, que en este caso eran fenilos. Igual acá, miren, acá tengo las moléculas de etilo y tengo, en este caso, tengo 3 moléculas de etilo adicionado al carbono donde estaba el carbonil. Entonces, por eso es importante saber los centros de reacción, ¿verdad? ¿No sé si hay alguna duda, joven? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vimos primero, a ver, léame por favor, Juan Pablo Farfán. Interconversión de los derivados de ácido. Entonces vimos cómo se pueden interconvertir todos los derivados de ácido. Vimos las 4 reacciones o los pilares de las reacciones de interconvención. Entonces miren pues, a ver, léame por favor en Laura Nicté. ¿Qué es y qué producto da la hidrólisis de derivados de ácido? Bueno, a ver, ¿se acuerda Laura? ¿Qué es el producto de la hidrólisis de derivados de ácido? ¿Se acuerda? No, licenciado, no me acuerdo. Bueno, a ver quién se acuerda cuál es el producto de la hidrólisis de derivados de ácido, joven. Esto es fundamental que lo sepan. A ver, ¿alguien se acuerda? Eso lo vimos la semana antes de Semana Santa. Bueno, yo creo que todavía una semana antes de Semana Santa. A ver quién se acuerda, jóvenes. Es que esto lo tienen que saber. Acá lo que van a generar son ácidos carboxílicos. Bueno, luego y el nucleófilo va a ser el agua, ¿ok? Esas son las dos cosas fundamentales. A ver, léame por favor, Ludwig. Bueno, ¿cuál es el producto de las alcólisis, Ludwig? Que casi no se le oye. Bueno, a ver quién se acuerda, jóvenes. Espero que se recuerden para el examen final, porque si no, ya saben qué les va a pasar. A ver quién se recuerda. A ver. Ésteres. ¿Y quién es el nucleófilo? El alcohol. Eso es lo fundamental que deben saber. A ver, Luis Axumanché. Léame, por favor. No fue al baño. A ver, Luis Alberto. ¿Qué es y qué producto da la aminólisis de derivados de ácido? A ver qué producto da la aminólisis. Bueno, a ver quién se recuerda, jóvenes. A ver pues chicos, hombre, se dan cuenta que por eso después dicen, ay, será porque pierdo orgánica. Van a dar, si es una amina como nucleófilo, me va a dar una amida. Puede ser mono o disustituida. Si es amoníaco, me da una amida no sustituida. Bueno, eso es en síntesis lo que ustedes deben saber en estas reacciones. Bueno, a ver, léame por favor, Luis Ricardo. ¿Qué es y productos da la oxidorreducción de derivados de ácido? Si le agrego hidruros, ¿qué es lo que obtengo, Luis Ricardo? Porque los dos que puedo utilizar son hidruros y reactivo de Grignard, que fue lo que acabamos de ver. A ver, ¿qué obtengo si a un derivado de ácido le agrego hidruros? A ver quién se acuerda, jóvenes. ¿Un aldehído? Un aldehído, primer mol. Y si agrego otro
otro mol de hidruro, ¿qué es lo que obtengo? Alcohol primario, ¿ok? Bueno, es importante que eso básico lo tengan que... Ahora, lo que acabamos de ver, si yo le agrego a un derivado de ácido un reactivo de Grignard, ¿qué es lo que obtengo como primer producto? Lo acabamos de ver, jóvenes. A ver, ¿qué es lo que obtengo como producto, jóvenes? Lo acabamos de ver. Cetona. Y si agrego otro mol de reactivo de Grignard, ¿qué es lo que obtengo? Un alcohol terciario. Bueno, ahora léame por favor Marco Argueta. La alcohólisis y hidrólisis necesitaría catálisis. Razón. Bueno, a ver, Marco, ¿necesitarán o no necesitarán? Bueno, a ver quién me puede contestar eso. A ver, Marco, ¿sí o no? No le he dado. Bueno, a ver, ¿quién está de acuerdo con lo que dice Marco? ¿Necesitan o no necesitan catálisis? Que ahí es donde vienen los conceptos fundamentales que deben saber. A ver, alguien. Entonces tienen que recordarse, la alcohólisis utiliza alcohol como nucleófilo, la hidrólisis utiliza agua como nucleófilo. ¿Esos dos nucleófilos son fuertes o son débiles, jóvenes? A ver pues, fuertes o débiles, eso lo deben saber. Oh. No tienen carga, son débiles, por lo cual necesitan catálisis porque son nucleófilos débiles. Esas son las cosas que deben saber. Bueno, ¿qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? Lo acabo de explicar, jóvenes. A ver, ¿quién puso atención de todos los 33 estudiantes que tenemos? ¿Qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? Jóvenes, alguien que saque la cara por los 33 estudiantes que están en la clase, jóvenes. Lo acabo de explicar. Bueno, la amonólisis va a hacer amoníaco el nucleófilo y la aminólisis va a ser una amina primaria o secundaria. Entonces esas son las preguntas de examen o las preguntas que ustedes tendrían que saber a la hora de hacer una serie sintética. Bueno, a ver, léame por favor Melanie Gabriela. Bueno, ya lo dijo su compañero, a ver si puso atención qué productos obtenemos. Aldehído, ya lo dijo su compañero, lo hizo Eduardo. A ver, léame por favor Milena. A ver, lo acabamos de ver ahorita en la clase. A ver Milena, ¿cuáles son el primer producto que vamos a obtener? No, cetona. Y segundo producto que obtenemos, ¿cuál va a ser? Alcohol terciario. Bueno, a ver, léame Nelson. Oscar. ¿Qué diferencia hay entre la reacción con hidrógeno y con Grignard? Entonces la diferencia es que en el caso del hidrógeno no me cambia el grado del carbono. En cambio el Grignard, como está agregando R's, sí me cambia el grado. Entonces fíjense pues jóvenes, y estas son las cosas simples e importantes que ustedes debieran de entender, ¿verdad jóvenes? Pero
uno se esfuerza y no hay modo, pero bueno, la lucha se sigue haciendo. Bueno, entonces yo tengo un derivado de ácido, ¿se dan cuenta? Con el grupo Y. Si yo agrego un generador de hidruros, que puede ser el litio, aluminio, H4, primer paso, segundo paso, hidrólisis, entonces ¿qué va a pasar? El primer producto va a ser un aldehído. Miren pues, acá tengo yo este y voy a sustituir el Y por un H, ¿ok? Bueno, y si yo sigo echando otro mol de generador de hidruro, ¿qué es lo que voy a obtener? Echo otro mol, H4, 2, H3 o más. Bueno, entonces ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener el alcóxido. Voy a obtener el alcóxido. Entonces voy a obtener la adición de otro hidrógeno. Aquí miren con colorcitos. Ya tenía un hidrógeno que había agregado, agrego otro hidrógeno y tengo el grupo R. Se dan cuenta que cuando agregué hidrógenos, el carbono siguió siendo de la misma, del mismo tipo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí cuando agrego hidrógenos no cambio el grado de este. Entonces, ¿qué es lo que obtuve acá? Pues luego lo que tengo que hacer es hidrolizar todo lo anterior. Perdón, aquí estoy mal. Solo estoy agregando litio, porque si no estaría de una vez terminando el proceso. O sea que aquí están en condiciones anhidras. El primer mol me forma el aldehído, el segundo mol me forma el alcóxido. Y por último, yo voy a formar y esas son las pequeñeces que yo les pregunto en el examen. Va a formar un alcohol primario, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo fundamental. Cuando yo agrego un generador de hidruros o agrego hidrógeno, no estoy cambiando el grado del carbono porque estoy agregando hidrógenos. Por supuesto sí lo estoy reduciendo porque estoy rompiendo los dobles enlaces. Pero ¿qué pasa cuando yo agrego reactivo de Grignard? Bueno, entonces voy a agregar un mol de reactivo de Grignard. ¿Se acuerdan de que este es negativo y este es positivo? Y entonces el Y lo que va a pasar es de que voy a meter un metilo. Entonces se dan cuenta que ahí ya cambié el grado del carbono, porque ahora tengo un CH3. Se dan cuenta que aquí aumenté el grado de este carbono porque tiene una cadena carbonada. Ese sería el primer mol. Y si agrego otro mol, negativo, positivo, entonces ahora lo que voy a formar es el alcóxido. Entonces yo voy a tener R sin doble enlace. Aquí voy a tener un CH3 que fue el primero y de ahí tengo el otro CH3. ¿Ya? Y luego por último hago la hidrólisis. Y lo que voy a obtener es el alcohol terciario, jóvenes. Se dan cuenta que acá yo aumenté el grado de este carbono porque estoy agregando cadenas carbonadas, ¿ok? Se dan cuenta que este carbono acá
como agregué hidrógenos no cambié su grado. Acá, como agregué cadenas carbonadas, aumenté el grado. Esa es la gran diferencia entre la reducción con generador de hidruro y la reducción con reactivo de Grignard. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, ¿cuál sería el derivado de ácido que más reacciona o que más fácilmente reacciona? A ver, jóvenes, si se acuerdan. Lo estuvimos diciendo ahorita. ¿Ah? Repita. Repita, Luis. Víctor, perdón. Recuerdo que dije que fue con este. No, los derivados de ácido, el más reactivo es el cloruro de ácido. ¿Cuál sería el derivado que reacciona más difícilmente? Esos son, miren, aquí está resumido lo que tienen que saber. A ver, ¿cuál es el derivado de ácido que más difícil reacciona? A ver, pues chicos, se dan cuenta que por eso es de que después dicen, que el licenciado es pura lata que nos pregunta cosas que no nos ha explicado. Es la amida, jóvenes, es la amida. Bueno, con eso terminamos la unidad 3. Tendría que haber entregado un resumen, pero como no alcanzó el tiempo, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya con la unidad 4. Estas dos unidades son bastante pequeñas, jóvenes. Bueno, la de aminas es más larga, pero yo se la resumí con tal de que podamos terminar el curso, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a ver la unidad 4, que son las aminas. Bueno, vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Raiza. Bueno, a ver, Víctor, José, por favor. Conocer las generalidades de las aminas. Ok, siempre lo mismo, ¿se dan cuenta? A ver, léame, Wanda. Wanda, ya se fue a dormir. A ver, Yajaira. 2. Conocer la nomenclatura UPAC, Chemical Abstracts y común de las aminas. Ok. A ver, léame, Yolanda. Conocer las propiedades físicas de las aminas. Ok. A ver, léame. Nos vamos para adelante. Léame, Adrián, por favor. Ok. A ver, léame, Álvaro. Ya se fue a dormir. Ana Lucía. Conocer las propiedades químicas de las aminas. Ok. A ver, léame, Ana Lucía López. Basicidad. Ok, sería el primero. Léame, Beverly. Reacciones de aminas aromáticas. Ok. Léame, Carlos Ariel. Reacciones de sustitución de la sal de diazonio. Ok. Carlos Javier. Reacciones de compilación de las sales de diazonio. Ok. Cristian. Eliminación de Hoffman. Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con en dónde se encuentran los compuestos de las aminas. Bueno, entonces las aminas son están muy presentes en lo que son muchos compuestos a nivel bioquímico, ¿verdad? De tanto de plantas como animales. Acá tenemos la codeína, que es un analgésico, o sea que quita el dolor. Tenemos la quinina, que sería un antipalúdico, o sea que es contra el paludismo. Y se dan cuenta, pues, jóvenes, que acá
En los compuestos reales siempre hay varios grupos funcionales. Aquí tenemos una amina terciaria, tenemos un éter, tenemos un alcohol, tenemos un alqueno, tenemos un aromático y tenemos un éter. En esta, el antipalúdico, tenemos aquí la amina terciaria, tenemos un alqueno, tenemos un aromático, tenemos un éter y tenemos un alcohol. Entonces se dan cuenta que por eso ustedes deben dominar los grupos funcionales. Tenemos la dopamina, que es un neurotransmisor que se denomina la droga de la felicidad. Y entonces el compuesto de la felicidad, tenemos una amina primaria, tenemos un difenol. Tenemos la epinefrina, que es una hormona adrenal, o sea que la produce la glándula adrenal. Acá tenemos una amina secundaria, tenemos un alcohol y tenemos un difenol. Tenemos el ácido nicotínico, que se llama niacina. Es una vitamina que si no la consumimos dentro de la dieta comenzamos a tener problemas con la piel. Entonces acá tenemos una amina aromática, que sería la piridina, y tenemos un ácido carboxílico. Tenemos la nicotina, pues ya saben ustedes de los famosos cigarritos. Acá tenemos una amina aromática y tenemos una amina terciaria. Tenemos la famosa cocaína. Se dan cuenta que tenemos una amina terciaria bicíclica. A este, cuando tiene dos ciclos, se llama biciclo. Tenemos un éster y tenemos otro éster. Tenemos la morfina, que proviene de la adormidera, que es una planta, jóvenes. Entonces tenemos una amina terciaria, tenemos un alcohol, un alqueno, un éter. Se dan cuenta que esta es muy parecida a esta también, ¿verdad? Solo le varía, o sea que por eso la morfina se utiliza como analgésico, pero es un analgésico fuerte para las personas que padecen cáncer. Los dolores del cáncer son tremendos. Entonces solo con morfina. ¿Sería como ácido, ingeniero, o una base para pues esto sería una base, ¿verdad? Pero también tiene parte ácida por el fenol, ¿verdad? O sea que tiene los dos grupos funcionales. Tenemos la histidina. Esto se dan cuenta también en la cantidad de nitrógenos que tiene y sirve para dilatar los vasos sanguíneos. Entonces fíjense pues, una de las características específicas del nitrógeno es que tiene un par de electrones libres. Entonces ese par de electrones libres puede conducir la corriente eléctrica. Entonces estos compuestos están muy relacionados con todo el sistema nervioso. Se dan cuenta que las drogas afectan el sistema nervioso. Bueno, entonces acá tenemos un aminoácido, pero entonces podemos ver la gran cantidad de compuestos que tienen que ver con las aminas, y de ahí la importancia. Entonces vamos a ver la estructura de la amina. Miren, acá la amina tiene un par de electrones libres. ¿Cómo es la hibridación? La hibridación de estos, como va formando tres enlaces, como vimos cuando vimos hibridaciones, tiene una hibridación sp3. Cuando el nitrógeno está formando doble enlace, pues tiene una hibridación sp2. Y cuando el nitrógeno está formando un triple enlace, pues tiene una hibridación sp. Entonces, por eso es también la importancia del nitrógeno, es que puede tener varias estructuras o varias hibridaciones. A ver, léame por favor, Débora y Jacqueline. Perdón, ahorita se lo pongo. ¿Okay? Débora. El par de electrones libres le da sus propiedades básicas. Ok, se dan cuenta que los compuestos que tienen nitrógeno pues van a ser básicos. Por supuesto, eso es cuando los nitrógenos están libres. ¿Se acuerdan de que cuando vimos aromaticidad, por ejemplo, el pirrol, los electrones del nitrógeno no estaban libres porque estaban formando parte del pi gigante?
Entonces ahí no eran básicos. O sea, bueno, luego tenemos los compuestos derivados del amoníaco. Se dan cuenta que como el agua, lo que es el alcohol y el éter son derivados del agua. Acá los derivados del amoníaco son la amina primaria, un grupo R, la amina secundaria, 2 grupos R, la amina terciaria, 3 grupos R. Van a tener características muy parecidas entre ellos, pero las diferencias son también grandes a nivel de propiedades físicas, porque tienen hidrógenos y conforme van sustituyendo hidrógenos con R, van quitando hidrógenos. Entonces, lo que vemos acá con la amina terciaria que no tiene hidrógenos, pues esta no puede formar puente de hidrógeno, por lo cual va a tener las propiedades más bajas. En cambio, estos, la amina primaria y secundaria, como sí pueden formar puente de hidrógeno, van a tener propiedades físicas más altas. Bueno, a ver, léame Diego Alejandro, por favor. Además, tenemos las sales cuaternarias de amonio cuando comparten los electrones no compartidos. Ok, se dan cuenta que los electrones no compartidos es el par de electrones libres, ¿va, jóvenes? Acá, cuando forma las sales cuaternarias, pues está formando un enlace que se llama dativo de coordinación con ese grupo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues el nitrógeno le queda una carga positiva y por eso se llaman sales cuaternarias de amonio. Bueno, entonces vamos a ver que el ángulo de los sustituyentes del nitrógeno puede variar dependiendo del tamaño del sustituyente. El ángulo más pequeño va a ser siempre en el amoníaco, que solo tiene hidrógeno, 107. Ahora, conforme vamos sustituyendo los hidrógenos por grupos R, pues aumenta el ángulo porque estos son más grandes que el H. Entonces, debido al impedimento estérico, que es debido al tamaño, es de que este ángulo aumenta. Bueno, vamos a ver la nomenclatura IUPAC. A ver, léame por favor, Eddie Mauricio. Bueno, a ver, Gabriel Rodrigo, por favor. Ok, entonces digamos, tengo una amina primaria. Se dan cuenta que pongo la terminación amina. Esto funciona cuando son las aminas pequeñas. Acá, este como sustituyente se llama isopropilo. Entonces pongan isopropil y al final le ponen la terminación amina. Este sustituyente se llama terbutil y entonces al final le ponen la terminación amina. Acá a este sustituyente se le llama bencil, entonces le ponen benzilamina. Entonces se dan cuenta que esto funciona cuando son pequeños, cuando son grandes no funciona. Ahora miremos cuando tenemos aminas secundarias, terciarias y también simétricas, aunque también pueden ser asimétricas. En este caso se dan cuenta que es una amina secundaria y es simétrica porque tiene 2 grupos fenilos. Entonces, ¿cómo se le denomina? Se le denomina difenil y al final amina. Acá es otra, esta es terciaria y es simétrica porque los grupos R son iguales. Entonces tenemos grupos etilo, entonces sería trietilamina. Acá tengo que tengo 3 fenilos, entonces se llamaría trifenil, terminación amina. En este caso se dan cuenta que también es simétrica, tengo 2 etilos, sería secundaria, se llamaría dipropilamina. Ahora también podemos tener aminas secundarias y terciarias asimétricas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se dan cuenta ustedes que debo de tomar la cadena carbonada más larga como la base. Entonces, en este caso, sería la más larga es 4, entonces sería butilamina y a este metilo lo pongo como sustituyente del nitrógeno. Por eso es de que tiene este N. Este N significa que está sustituyendo a un hidrógeno del nitrógeno.
Ahora miren, aquí tengo 3 cadenas carbonadas. ¿Cuál es la que debo de tomar? Debo de tomar la más larga, que es de 6. O sea que el nombre base sería exilamina. Bueno, entonces ahora yo sé que el nitrógeno, tiene sustituido los 2 hidrógenos. Entonces de ahí pongo en orden alfabético. Primero tendría que ir lo que es el etilo, entonces se llama N-etil. Y luego el metil, N-metil. Se dan cuenta que este N significa que están sustituyendo a hidrógenos del nitrógeno. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ahí se acuerdan que el día de mañana estar pendientes 5 minutos antes. La primera parte se les va a enviar a sus correos, ¿verdad? Debido a que los formularios de Google tienen una cantidad específica de poder enviar, entonces para que no tengan problemas. La segunda parte pues se les va a enviar como normalmente se les ha enviado. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces pónganse las pilas, pues. Primera parte va a ser de 40 minutos, 30 preguntas. Luego a los 45 se acaba, se cierra el examen y después se envía la segunda parte y tienen hasta las 18 horas para terminar. ¿Estamos, chicos, o no? Sí, deseado. Bueno, entonces, chicos, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y se cuidan. Feliz tarde. Buenas tardes, pues, chicos. Se cuidan, chicos. Nos vemos. Feliz tarde. Nos vemos, pues, chicos. Se cuidan. Feliz tarde. Nos vemos. Nos vemos. Se cuidan, chicos.